tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado, recibimos al presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Sánchez. ¿Cómo anda? Muy buenos días. Muy bien, contento. Seguramente va a ser una de las últimas entrevistas como presidente de la Cámara de Diputados, porque en verdad veo que ya entramos en ese cono del año donde Sí. empieza el... Usted ya me dio el ultimátum, quiere decir que entonces hasta marzo no me va a invitar. No quiero decir eso, pero veo que la actividad del Parlamento ahora entra en la discusión del presupuesto y después ya arranca el receso parlamentario. Sí. En realidad estamos en los últimos momentos de la presidencia. Formalmente es hasta el 1 de marzo asume un nuevo presidente en la Cámara, pero es verdad, el año se está yendo y de hecho nosotros estamos organizando el cierre de la presidencia, porque por eso el lunes 30 vamos a hacer una actividad que tiene que ver con la conmemoración de los 35 años del no a la dictadura, pero que va a ser el momento del cierre del plan a 30 años más democracia. Va a ser una actividad especial esa, ¿no? Llamado de alguna manera a la reflexión y que sea una fecha que no pase inadvertida. Sí, la idea básicamente es, la democracia se festeja, el Uruguay sin libertades le ganó a una dictadura. Cuando el pueblo uruguayo tuvo la opción de elegir entre la libertad o la opresión, eligió la libertad. Sin poder hacer campañas electorales, con candidatos proscriptos, con partidos políticos proscriptos, le ganó a la dictadura. Y yo creo que esa fecha no tiene que pasar inadvertida porque es un hito importante en la construcción de la restauración democrática. Y por eso es que nosotros decimos se tiene que festejar, reflexionar y festejar. Pero además vamos a hacer dos cosas. Además de las actividades festivas y algunas mesas de reflexión que vamos a generar muy informales, queremos también presentar una rendición de cuentas de la presidencia. Es decir, cuántas actividades hicimos en el programa Más Democracia, cuánta gente participó, qué cosas se debatieron y cuánto dinero gastamos. Me parece que esto tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la rendición de cuentas y más allá de que la presidencia de la Cámara termina el 28 de febrero y hay que hacer un informe a los legisladores, queríamos la oportunidad este año para cerrar el programa 30 años Más Democracia y hacer una rendición pública de qué es lo que hicimos. ¿Nos vamos a sorprender con la cantidad de actividades y la gente que participó? Yo creo que sí, que se trabajó bastante como para que hubiera muy diverso y muchas personas participando. Creo que eso es bueno. Y también nos vamos a sorprender con el buen uso de los recursos públicos. Pero bueno, esperamos eso hablaremos la semana que viene y le prometo que antes de marzo, antes de dejar la Cámara, lo volvemos a invitar. Bueno, ya gané una entrevista más entonces. Exactamente. ¿Era necesario que Mujica saliera a aclarar públicamente que no va a ser candidato en 2019? Bueno, yo creo que sí por varias cosas. Primero, creo que Pepe efectivamente está convencido de que él tiene un papel a jugar en esta etapa, en este contexto histórico, que es de alguna manera la de promover, y lo ha dicho de todas las maneras posibles, promover el recambio y la renovación generacional, que son dos cosas, digamos, cómo hacemos para que las nuevas generaciones asuman responsabilidades, pero no quedarse solo en que la renovación es la cédula, sino la renovación también son las ideas nuevas, porque tenemos una sociedad que tiene nuevos desafíos, que tiene nuevos anhelos y nuevos problemas. Entonces lo que hay que hacer es renovar las propuestas políticas. Y Pepe está con eso en la cabeza. Va a renunciar al Senado de la República para dedicarse full time a esta responsabilidad, pero no quería de que ese hecho, que de alguna manera es dar un paso al costado para que asuman otros compañeros nuevas responsabilidades y él seguir en la conducción política, por supuesto, no fuera interpretado como que eso tenía una intencionalidad atrás de proyectarse como candidato al Frente Amplio o al 2019. Entonces creo que había en el ambiente, existía en el ambiente ciertas hipótesis acerca de por qué hacía eso Mujica. Y creo que tuvo la necesidad de dejar claro que lo que está haciendo Mujica es, de alguna manera, es algo que él siempre lo ha dicho. Un buen dirigente es aquel que deja a la barra en mejores condiciones. Y a la barra en general, a la barra del Frente Amplio, es decir, a las organizaciones, a las herramientas. Y eso es lo que se está concentrando Pepe hoy. En política las palabras a veces se las lleva el viento. ¿Usted me puede garantizar que en el 2019 no va a haber un pedido del MVP si Mujica está bien, si está vivo y sano, como dice él? Si me da la biología. Bueno, eso lo dijo Tabaré Vázquez. Si me da la biología, por eso digo, si me da la biología. Mujica ayer utilizó 2 veces la terminología, dijo si estoy vivo y sano. Sí. Si está vivo y sano, ¿me garantiza que nadie lo va a impulsar? No, yo no puedo garantizar de que nadie no vaya a creer que Mujica pueda ser un candidato. Yo lo que sí puedo garantizar es la vocación, tanto de Mujica como de la 609, de la necesidad de renovación política. Y por tanto, la necesidad de hacer un esfuerzo. Los grandes dirigentes son los que tienen que hacer el esfuerzo mayor de generar las condiciones para que esa renovación surja. Creo que el Frente Amplio está hoy frente a esa disyuntiva, ¿no? En el país, las renovaciones políticas se dieron
o por duelo, porque mueren los caudillos, o por derrota política, ¿no? Ante una dirigencia, un liderazgo, pierde las elecciones, pierden los gobiernos, surge, y eso es lo que le ha pasado a la oposición de este país, es decir, ante la derrota electoral han construido cierta renovación política de sus cuadros dirigentes. El Frente Amplio tiene la responsabilidad de no esperar a esas dos hipótesis para construir la renovación, siendo parte del gobierno y de alguna manera construyendo también y organizando también la esperanza, porque nosotros tenemos un gobierno que va a llevar adelante, creo yo, un muy buen gobierno, pero de todas maneras, insisto, hay que discutir con una sociedad que ha cambiado. Hay que cambiar los libros que tenemos en nuestra cabeza porque la sociedad uruguaya es muy diferente a la sociedad uruguaya que conocimos previo al 2002, para decirlo de alguna manera. No tengo tampoco ese ánimo refundacional de que el Frente Amplio cambió todo. Pero sí creo que es evidente que los problemas que tenemos hoy los uruguayos, los anhelos que tenemos hoy los uruguayos son muy diferentes al Uruguay en el que yo crecí en mi adolescencia, que era un Uruguay que no nos daba oportunidades, que sentíamos que nos teníamos que ir al exterior para poder realizarnos. Hoy a la gente se le pregunta qué va a pasar dentro de un tiempo con su vida familiar, con su posibilidad, y la gente cree que tiene posibilidades de desarrollarse. Y eso genera expectativas, genera nuevos problemas, genera necesidades de transformaciones en el país. Y eso lo tiene que hacer una fuerza política porque la política es organizar la esperanza. Y creo que eso hay que hacerlo. ¿Será por eso que la aprobación del gobierno, por lo menos en el arranque de la gestión, está en baja? No, yo diría, me parece que el gobierno arrancó ¿Había francamente... expectativas que no se están cumpliendo? A eso yo. Sí, yo creo que las expectativas de la sociedad son muy elevadas y que hubo un año de gobierno de muchas fricciones, ¿no? Inesperado para un primer año de gobierno y en los diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, muchas fricciones con la oposición, que ha llamado a muchos ministros a sala, que ha tenido un nivel de confrontación con el gobierno muy grande, cosa que generalmente en el primer año de gobierno eso no se daba. Hemos tenido mucha confrontación. Pero la verdad, esto entre nosotros... No, entre nosotros y entre los televidentes. Nos mira mucho de los dirigentes de la oposición, pero lo he hablado con ellos también. A uno a veces le queda la impresión que en realidad las fricciones mayores y las que más repercuten y las que más hacen daño, si se quiere, de las que más se hablan, está mismo en la interna del Frente Amplio. No es que la oposición, salvo en el tema ANCAP, que ciertamente hay una comisión investigadora trabajando y se ha hablado sobre eso, pero ciertamente las mayores fricciones se han dado en la interna del Frente Amplio. No, a ver, han habido fuertes discusiones, yo iba a eso también, es decir, el gobierno ha tenido fricciones con el movimiento social importantes, podemos incluir ahí algunas malas decisiones de gobierno, como fueron la decreto de esencialidad o algunas otras cosas, que yo creo que generaron un clima de mucha fricción. Ahora, creo que estamos concluyendo un año muy diferente a lo que fue todo este proceso, ¿no? Creo que también hubieron fricciones porque hubieron dificultades para tener aceitado el relacionamiento entre la fuerza política, la bancada parlamentaria y el Poder Ejecutivo. Yo creo que hubieron una serie de dificultades que evidentemente generaron un clima y señales de excesiva confrontación cuando no hay tales niveles de confrontación, porque a los hechos me remito. Después las leyes han salido, las priorizadas por el Poder Ejecutivo han salido casi todas. Se va a aprobar ahora en pocos días seguramente la ley de competitividad, que es una de las últimas que había priorizado el Poder Ejecutivo y que habían generado mucha controversia. Entonces creo que hubieron señales de demasiada fricción cuando en realidad ese no era el clima. Hubieron más de sensación térmica, que hay mucha responsabilidad de los actores políticos, tanto de la bancada, del Poder Ejecutivo, de la fuerza política. ¿Por qué no está funcionando bien la comunicación, la fluidez en cuanto a la comunicación entre la bancada, el Poder Ejecutivo? Bueno, todos sabemos la situación que hay en la interna en cuanto a la conducción del Frente Amplio, sin una figura firme al día de hoy. Sí, eso lo tendrá que resolver seguramente el Frente Amplio el año próximo. Yo creo que hoy estamos en una situación diferente. Yo creo que hoy estamos en una situación en donde, después de la discusión presupuestal, por lo menos a mi juicio, yo veo que se ha logrado recomponer los vasos comunicantes entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento de la República. Es decir, se ha logrado ordenar. Creo que el viejo dicho, ¿no? En el camino los zapallos se acomodan. Y yo creo que nos costó al gobierno, porque yo me siento parte integrante del gobierno, obviamente, nos costó al gobierno ubicarnos de alguna manera en este nuevo contexto, ¿no? Es decir, una bancada que es muy nueva, una bancada que tiene mucho recambio, un consejo de ministros diferente, que tiene una forma de relacionarse con la bancada diferente a la que tenía el anterior, un presidente que también tiene un estilo diferente al de Mujica. Todas esas cosas generaron ciertos cambios que nos llevaron a tener, digamos, desprolijidades
diría yo, desorden, ruido en la comunicación, que creo que no le hacen bien a ningún gobierno ni a ninguna fuerza política, porque está muy bien transmitir las diferencias, está muy bien transmitir las discusiones. Ahora, otra cosa es cuando uno transmite tanto ruido que parece que hubiera, dentro de la fuerza política, dentro del gobierno, hubiera grandes peleas, ¿no? Y hubiera fricciones que no existen, ¿no? Porque a veces se le da por el tono de las declaraciones y creo que ahí todos aprendimos en que hay que comunicar mejor, hay que expresar, por supuesto, la diversidad que es el Frente Amplio, pero demostrar de que acá hay una unidad clara que es el programa del Frente Amplio, ¿no? Ahora, yo se lo voy a preguntar directamente porque usted no le va a ser ajeno lo que le voy a preguntar. Quizás a mucha gente que nos esté mirando sí, pero está el rumor instalado que la relación, por ejemplo, entre Mujica y Vázquez no atraviesa por su mejor momento. Y que eso repercute en la comunicación, repercute en que quizás el relacionamiento entre la bancada, que el Movimiento de Participación Popular, por cierto, es firme, es abarcativa, es amplia dentro de la bancada oficialista, y el Poder Ejecutivo no sea lo mejor. ¿Esto es así o no? ¿Le consta? Bueno, a mí yo no tengo elementos para decir que la relación de Vázquez y Mujica sea diferente a la que han tenido hasta ahora, porque francamente no lo manejo. Lo que sí creo es que el Poder Ejecutivo logró al final establecer un buen relacionamiento político con la bancada. Y en esto quiero ser muy explícito. La discusión presupuestal, la discusión del presupuesto nacional, implicó una discusión bien interesante de la bancada, pero un vínculo muy estrecho con Presidencia de la República y con el Consejo Ejecutivo para llevar adelante determinadas transformaciones. Y ahí hubo un intercambio, un ida y vuelta, que permitió de alguna manera generar eso que es central en cualquier discusión, en cualquier bancada parlamentaria, que el centro político lo pone el Poder Ejecutivo, es decir, hacia dónde va el Poder Ejecutivo y cuáles son, de alguna manera, su margen de maniobra para luego después ubicar a la bancada en ese contexto, ¿no? ¿Y está cerrada la discusión presupuestal? Sí, está cerrada, comienzan a votar los senadores de la República, hoy nomás, y el presupuesto se cerró en diputados, con un acuerdo Pero del ahora Frente Amplio. seguramente va a volver a diputado. Sí, va a tener cambios, no quiero decir cosméticos porque no es la palabra, pero sí va a tener cambios que desde el punto de vista esencialmente de las cosas aprobadas en diputados, se mantienen todas, porque eso fue un acuerdo de todo el Frente Amplio y del Gobierno, y lo que hay es, bueno, ajustes de redacción que mejoran sustantivamente la calidad de la técnica legislativa de lo que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, en cuanto al tema del sistema de cuidados, y eso se respeta lo que... El sistema de cuidados... Eso también generó mucho ruido, por ejemplo. Sí, generó mucho ruido, pero ahí es cuando yo digo que son el tono de la transmisión. Porque, por ejemplo, el sistema de cuidados tenía proyectado, es algo nuevo, acabamos de aprobar la ley de cuidados, se va a empezar a aplicar el año próximo el sistema de cuidados y será progresivo porque es un sistema que es muy ambicioso, ¿verdad? Y está muy bien porque implica justamente atender a la población en necesidad de cuidados, que no es la población discapacitada, ¿no? Es decir, quienes necesitan de cuidados son los niños, ¿verdad?, de la primera infancia, son los adultos mayores y también los discapacitados, pero en realidad a veces se asocia cuidados a discapacidad. Y esto es mucho más abarcativo, es una malla de protección muy importante. Pero va a tener una aplicación gradual porque es una gran reforma. Y entonces tenía proyectado en el presupuesto 1.200 millones de pesos para el año 2016 y 2.400 millones de pesos para el año 2017, ¿verdad? Y lo que va a tener de presupuesto va a ser 200 millones de pesos menos en el 2016 y 400 millones menos en el 2017, que de ser necesario serán atendidos por refuerzo de rubro del Ministerio de Economía, que existe un rubro presupuestal para el refuerzo de rubro. Esto es, utilizamos esos recursos, esos créditos presupuestales para financiar 50 liceos de tiempo extendido en el caso de la educación, pero no vamos a descuidar el sistema de cuidados y todos los recursos y los requerimientos de recursos van a ser asistidos por parte de los refuerzos de rubro y de imprevistos que son 12.000 millones de pesos. Me quedan 3 minutos y hay dos preguntas que no quiero dejar de hacerle. La primera, concisa. ¿Está de acuerdo con la posibilidad de legislar para prohibir por un determinado tiempo el funcionamiento de Uber hasta tanto se resuelva bien la situación del desembarco de esta aplicación? Yo creo que hay que buscar el camino que garantice los derechos de los trabajadores y los derechos de los usuarios, ¿no? O sea, a mí me interesa
por sobremanera. Yo creo que esta aplicación es muy buena, tiene cuestiones novedosas que están bien interesantes sobre el transporte, pero yo quiero saber que al auto que se sube un ciudadano, y esa es la responsabilidad del Estado, ese auto tiene que estar chequeado, tiene que estar conducido por un chofer profesional que sabe responder ante una situación de emergencia y que el auto tiene, digamos, las condiciones para poder circular en Montevideo correctas, y eso implica certificar esas cosas. Y lo otro que también me preocupa es que no vayamos a un escenario de precarización, ¿verdad?, de los trabajadores, porque quien va a conducir ese vehículo es un trabajador que también tiene derecho a la seguridad social, tiene derecho al seguro de enfermedad, o sea, hay una serie de cosas que tienen que estar garantizadas, que forman parte de la matriz de derechos que ha establecido el Uruguay. Después, si se cumplen con esas cosas, bienvenido sea todas las aplicaciones y todos los mecanismos que mejoren la circulación y le den un buen servicio a los ciudadanos. ¿Que Uber haya empezado a funcionar antes que estuviera la regulación, mientras estaba incluso la discusión? Yo creo que ese es un error de la empresa y es un error más grave lo que han dicho en la Junta Departamental los directivos de la empresa, de que ellos no tienen la culpa de que la legislación uruguaya esté tan atrasada. Bueno, no, ahí se equivoca. Uber, que es una empresa transnacional, en el Uruguay se respeta la soberanía del país y se respetan las leyes. Las tiene que respetar Uber y la tiene que respetar cualquier hijo de vecino del Uruguay. Y lo que tenemos que hacer es hacer cumplir de que las leyes y las normativas se cumplan para todos. Acá no hay hijos y antenados. Y me parece que esa es una señal que le tiene que dar todo el sistema político y el Estado en su conjunto a esta empresa, porque si esta empresa hace esto, mañana puede venir cualquiera y no cumplir la normativa medioambiental, no cumplir la normativa laboral. O sea, cualquiera puede venir a decir que la legislación uruguaya es atrasada y que él quiere hacer las cosas. Bueno, no. En Uruguay es un país ordenado que no se hace lo que quiere, se hace lo que legalmente se habilita y me parece que es eso lo que tenemos que defender. La última, esto sí que es bien abarcativo. ¿Está preocupado por el presupuesto de la Intendencia de Montevideo? También esto es... Ah, mire la carita, ya se nota en la sonrisa. Hay ese run instalado, y yo esto se lo quiero transmitir a la gente, porque la gente no tiene por qué conocerlo, que el presupuesto prioriza demasiado las obras y deja de lado, por ejemplo, algunos recursos para cultura. Y que eso es algo que en la interna del Frente Amplio genera cierta resistencia y sobre todo en el movimiento de participación popular. Bueno, a ver, yo creo que hay una... Primero, la Intendencia está proyectando el debate presupuestal, me parece que está muy bien. Hay un programa del Frente Amplio para llevar adelante. Yo creo que Montevideo necesita de muchas obras, porque los montevideanos lo han reclamado. Yo soy un convencido de que Montevideo necesita una renovación de su proyecto en términos de ciudad, es decir, cómo nos manejamos. Los montevideanos amamos la ciudad, pero estamos peleados con la Intendencia. Es así. Y el Frente Amplio tiene que asumir lo que es así y tiene que tener políticas para resolver ese problema, porque esa es parte de la realidad. Para eso hay que mejorar la gestión de la Intendencia, mejorar la atención en términos de calidad a los usuarios, es decir, que la gente sienta que en la Intendencia le importa lo que le pasa a los ciudadanos, que lo atienden bien. Creo que esas son las áreas centrales. Y en eso me parece que no es admisible ninguna rebaja de calidad de los servicios que recibimos los montevideanos. Y uno de los aspectos importantes es el tema cultura, porque creo que los montevideanos estamos acostumbrados a tener una oferta cultural bien interesante, variada y diversa, y yo creo que hay que tratar de mantener los recursos de la cultura sin que eso implique renunciar a la generación de las obras tan necesarias de infraestructura que hay que hacer. Yo creo que hay ¿Están preocupados entonces? Sí, estamos preocupados porque además estamos preocupados porque ha anunciado la oposición que no votaría el Fondo Capital, lo cual le privaría a Montevideo de recursos económicos importantes para poder hacer algunas obras centrales de movilidad que necesita la ciudad. Alejandro Sánchez, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telemundo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La pausa y enseguida seguimos con mucha más información.